Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, ¿qué tal? Hola Carlas, buenas tardes. Está cerquita la Navidad, ¿eh? Ya lunes 15, ya, hoy. Sí. Poquito falta. Óyeme una cosa, hace mucho tiempo, bueno, óyeme tú y que me escuchen también los oyentes, hace muchísimo tiempo, seguramente demasiado, que la justicia aparece de manera frecuente en la conversación pública y no para bien, o no siempre para bien. Hoy no entraremos en detalles tampoco, pero aunque mal de muchos no debería ser consuelo de tontos, está bien saber que esto no es la primera vez que ocurre y que existen antecedentes que cuando los conoces dices, hostia, pues ni tan mal. O, espérate, igual sirven para establecer algún paralelismo con la actualidad. Y no digo más. Venga, Nieves, dale, sí. dale tú, que si no me Hombre, lío yo. acuérdate lo que contamos de Baldomera Larra. Bueno, claro. la pionera. La pionera La de la estafa. Sí, y como el Tribunal Supremo dijo, Sí, nada, digo, habla, no, lárgate fuera. tranquilamente. Sí. Bueno, pues es que fíjate, viajando, qué tontería, no voy a descubrir nada. Viajando se aprende muchísimo. Pues sí. Y a veces descubres cómo sitios que hoy son un punto minúsculo en el mapa han dejado una huella gigantesca en la historia. Y es que hace unos días, camino de Ciudad Real por la Nacional 401, atravesamos una pedanía de poquísimos habitantes llamada Peralvillo. En las placas de tráfico está escrito con B. Para el resto del mundo, incluso el mundo americano, donde también hay varios Peralvillos, y para Google Maps es con V. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues porque los caminos de las Vs y las Bs en el castellano son inescrutables. O pregúntaselo a Isaías, que te lo explique. Pero bueno, también decía mi madre, dice, qué igualdad si suenan lo mismo, Eso ¿no? pues tenía razón. Sí, sí. Bueno, pues según atravesábamos el pueblo, que se atraviesa en 10 segundos, yo pensaba, ¿de qué me suena Peralvillo? ¿De qué me suena? Hasta que me acordé. La pedanía de Peralvillo, con B, depende del municipio manchego de Miguelturra, y el topónimo dio nombre a un antiguo método para aplicar justicia que ahora, 5 siglos después, ha puesto en práctica el Tribunal Supremo, que como todo el mundo sabe está anclado en el pasado y un día de estos va a dar por restaurada la Inquisición directamente. En cuanto contemos en qué consistía la justicia de Peralvillo, la mayoría de la gente yo creo que va a decir, coño, al fiscal general del Estado se la han aplicado tal cual. Primero disparan y luego preguntan. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy, but I say A ver, Nieves, vamos a situarnos primero. Sí. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Qué clase de justicia era esa? Pero de una pinta. Y sobre todo, ¿quién la aplicaba? Claro. Sí, pues mira, como siempre decimos, vayamos por partes, que es lo que decía Jack el Destripador. Vamos. Nos vamos al siglo XV, a la Castilla del siglo XV, en donde empezó a hacer de las suyas la Santa Hermandad, esa policía que tenía más peligro que los delincuentes. Aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado castellano que nunca aparecían cuando los necesitabas y que cuando aparecían por su cuenta casi preferías que no hubieran aparecido. De ellos, de la Santa Hermandad, viene ese dicho de a buenas horas mangas verdes, que ha salido varias veces en la unidad de vigilancia lingüística de Isaías Lafuente, porque mucha gente se hace un lío al Sí, ahí hemos escuchado de todo. A buenas horas mangas cortas, a buenas horas mangas largas, y no son ni largas ni cortas, son verdes, joder. Mira qué son verdes. ¿Y por qué? ¿Por qué viene de esto? Pues mira, son verdes porque los polis de la Santa Hermandad iban uniformados y el uniforme fue verde en sus principios. Vestían de ese color para que fueran poco visibles cuando recorrían los campos, se camuflaban, pero no sé yo tampoco cómo se camuflaba en pleno verano manchego un tipo vestido de verde cuando todo el campo es amarillo. Bueno, más tarde utilizaron solo una camisa de ese color
verde y encima un chaleco de cuero, de tal manera que solo asomaban las mangas verdes. Como nunca aparecían cuando se les necesitaba, si al final hacían acto de presencia diciendo hola, ¿qué pasa aquí?, les decían eso de ya no pasa nada, ya ha pasado, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? De ahí viene. Y bueno, y ahora Pues lo es curioso primero, esto, ¿eh? sí, de ahí viene esto. Bueno, pues ahora lo primero es poner el contexto a la justicia de Peralvillo para que alucinemos todos juntos por su actualidad después de 5 siglos y pico. En aquel siglo XV se creó la llamada, aguanta el nombre, Universal Congregación General de la Santa Hermandad de las ciudades y villas y lugares de los reinos de Castilla y León. Vale, ahora eso se llama Guardia Civil. Mucho más o mejor, menos. claro. Sí, más manejable. Esas santas hermandades fueron creadas para unas cosas bien intencionadas, pero derivaron en otras porque también ocurrió entonces lo que sigue ocurriendo, que cuando a un tolai, a los listos no, pero cuando a un tolai los vistes de uniforme, me da igual que sean antidisturbios, general de infantería, leonor o vigilantes de Prosegur, levantan el mentón y ya se creen con poderío hasta para ser los guardianes de la moral. Las distintas santas hermandades fueron creadas para reparar las grandes vejaciones, los feos insultos, los públicos robos, las graves tiranías y nefandas infamias. Bueno, todo eso en lenguaje común, para entendernos, venía a ser mantener el orden público, ¿no? Sí, claro, Que tampoco es tan efectivamente. complicado. Sí, mira, los miembros de las santas hermandades estaban para actuar sobre los llamados delitos de hermandad, o sea, asalto en los caminos, robos de muebles o robo de semovientes en despoblado, muerte, herida, incendio de mieses, viñas y casas también en despoblados. ¿Semovientes? Perdona, Los semovientes. Sí, los semovientes se referían a algo, es el lenguaje jurídico, se referían a algo que es de tu propiedad, Ya. pero que se puede mover por su cuenta. Una vaca, por Pues ejemplo. una vaca, ¿no? Una vaca es un semoviente, el lenguaje jurídico. Vale. Bueno, yo creo que actualmente también entraría en el capítulo de semovientes por los coches esos que se conducen solos. Ya. Puede ser. Pero me acabo de acordar de un Ya, chiste, ya. perdón. ¿No? Te lo cuento otro momento. Venga. ¿Te lo cuento o no? Sí, claro. Te cuento Ya chiste. está, ya se ha abierto el... Pues ya, tira. Es que me acabo de- Dale. Pues le dice un tío a otro, me acabo de comprar un coche de esos que se conducen solos. Dice, así, ¿dónde está? Dice, yo qué sé. Bueno, bueno, me ha venido. Semoviente. Perdón. Venga, semoviente. Un coche, bueno, está claro que todos los delitos en los que podía meter mano la Santa Hermandad se refieren al mundo rural. La mala noticia es que en algunos lugares de Castilla los hermanados acabaron siendo auténticos villanos, casi pandilleros, que en vez de cuidar del bienestar social, vigilaban los intereses de los poderosos y sus propios intereses. Y encima estaban autorizados a aplicar la justicia por su mano, cuando querían y como querían. Eso hicieron las santas hermandades de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Disfrutaban de tanta autoridad que no solo prendían al malo, también podían sentenciarlo y condenarlo a muerte mediante la bonita técnica del asaetamiento en descampado. Joder. Hostia. Que yo estoy pensando que si también traducimos eso al lenguaje común, lo del asaetamiento en descampado vendrá a ser coserte a flechazos en mitad del campo, ¿no? Tal cual, Vale. tal cual, y con el Pero qué beneplácito. fuerte, ¿no? Sí. Así estaba puesto, así estaba recogido. Así que delincuente que se dejara agarrar ya se podía dar por asaeteado sumariamente. Pero para adornar más la condena, para dotarla de más espectáculo, agarraban al reo, lo llevaban al lugar de ajusticiamiento. En Peralvillo se llama aún el Cerro de las Orcas, lo ataban a una de las estacas que allí estaban clavadas y se informaba al resto de miembros de los hermanados, de las hermandades y al populacho de que ese día había fiesta y banquete. Y empezaba la diversión de la ejecución. Un concurso entre los saeteros a ver quién tenía mejor puntería. El que acertara en el corazón tenía premio y los que fallaran fuera del cuerpo del reo pagaban multa. Un viajero francés, testigo que fue de una de estas ejecuciones, escribió: el blanco se fijaba en la tetilla derecha, el que acierte recibe 24 maravedíes y el que yerre paga una multa de un castellano de oro que se gasta después en vino y festejos. Todos los que quieren pueden disparar y no se considera vergonzoso ni deshonroso. No lo puedo creer, ¿eh? Esto ¿De era verdad? así.
Esto era, iba a decir España, esto era Castilla. Sí. Sí, esto era lo que éramos. En fin, bueno, no me enredo. Todo esto se hacía sin indagar en si ese capturado era el verdadero delincuente o uno que se le parecía, o sin comprobar si había alguna razón para el delito, si lo mismo no lo habían pillado infraganti y solo había sido señalado por alguien. No se comprobaba nada, simplemente se cargaban al presunto delincuente y luego indagaban sobre el delito. Las pesquisas venían después. Aquella fiesta sumarísima en la que unos cuantos hermanados, ahora llevan togas con puñetas, también te digo, en la que se ejecutaba a un hombre con o sin pruebas de su culpabilidad, empezó a conocerse como la justicia de Peralvillo, porque era en Peralvillo donde la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real celebraba los ajusticiamientos que tan alegremente aplicaban. Igual a mitad del lanzamiento de flechas estaba sonando una música como esta, ¿no? Pues lo mismo, Porque era una fiesta, era un banquete. Oye, pero escucha una cosa. ¿En serio el supuesto delito lo investigaban una vez se habían cargado al presunto delincuente? Sí. Era el más Porque absoluto. ya es animal cargárselo, así, Sí. pero sin saber que... Bueno, no sé. Y además haciendo un concurso a ver quién... Bueno, era tremendo. Era la más absoluta impunidad de la ley y la justicia de hombres que se agrupaban bajo la etiqueta de Santa Hermandad. Hay muchos autores que se han detenido en este asunto de la justicia de Peralvillo, para que esto no le suene a nadie como a cuenta, a la leyenda que estamos inventando, de verdad. Mira, Francisco Rodríguez Marín, que es un académico, escritor, poeta, la define muy bien en su libro, se llama así, Libro de Grandezas y Cosas Memorables de España. Esta es memorable, desde luego. Sí, desde luego. Y Rodríguez Marín la define como la justicia de Peralvillo antes las saetas que los escribanos. Otra frase hecha que venía de muy antiguo decía: la justicia de Peralvillo, que después de asaeteado el hombre le formaban el proceso. El propio Cervantes lo recoge en el capítulo 41 de la segunda parte, cuando Don Quijote se monta en el caballo clavileño, que es un caballo de madera, con el que se están riendo de él, convencido, le vendan los ojos, y Don Quijote está convencido de que con él va a ascender a los cielos, con Sancho Panza a la grupa, acojonado, como siempre, por los líos en los que le metía a su señor, y dice Sancho algo así como que anda por allí una legión de diablos que den con nosotros en Peralvillo. No. Esa frase, dar en Peralvillo, en el lenguaje de la época, era acabar muerto a manos de la autoridad. De la supuesta autoridad. Oye, has comentado al principio que hay lugares en América que también se llaman Peralvillo, con V o con B o con lo que sea. ¿Qué tienen que ver con el Peralvillo de la Mancha? Pues hay varios. Allí Peralvillo todos son con V. Y alguno tiene todo que ver. Hay un Peralvillo en República Dominicana del que no tengo referencias toponímicas, no lo sé. Y otros dos, que no digo que sean los únicos, pero tengo referencias de estos dos, en México y Perú, que sí tienen que ver. En Ciudad de México, ahora hay un barrio que se llama así, Peralvillo, es uno de los más importantes de la ciudad, y al parecer allí estuvo hace siglos la horca. Era el lugar de ejecución, vale. Así que, yo que sé, blanco y en botella. Parece claro que alguien lo bautizó así por la fama del Peralvillo manchego. Y luego está el Peralvillo de Perú. Los castellanos lo exportaron todo, lo peor también. Al parecer, en el siglo XVI hubo una explosión de bandolerismo en el virreinato de Perú. Bueno, bandolerismo o que los peruanos no obedecían como debían a los españoles, vete tú a saber, ¿no? Lo que consideraba cada uno. Y se dispuso que una comisión de la Santa Hermandad de Ciudad Real, tan efectiva ella ejecutando sin preguntar siquiera eso de ¿y tú de quién eres? ¿No? Que dice los no me pise que llevo chanclas. Bueno, pues que los de Ciudad Real fueran a poner orden en Lima. Y en una loma cercana al norte de Lima se instaló el lugar de las ejecuciones. Lo llamaron Peralvillo porque también allí debían aplicar la justicia como aquí, primero disparando y luego indagando, porque eso se hacía en el Cerro de las Orcas de Peralvillo. Cosían a flechazos al reo, lo dejaban pudriéndose atado a una estaca, a veces muerto, a veces agonizando y deseando morir, y luego se iban a hacer las pesquisas. Tras concluirse la instrucción y dictada la sentencia, un alguacil procedía a leerla ante el cadáver del ajusticiado, en este caso ante el fiscal general del Estado. A lo lejos se ve la otra orilla, no me haré vieja sin ver. Veo las fieras correr
sé que me esperan a mí. Bueno, Nieves, pues lo dejamos aquí, ¿no? De momento. Vaya, qué mal cuerpo, ¿verdad? No, joder, de verdad, qué bestias. Qué bestias éramos. Qué bestias, sí, sí. Y empezamos ya, a ser otra vez. Lo dejamos así, ya, mañana más, mañana Un más. beso, un Venga, beso. un beso, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.